Buenos días a todo el mundo. Ah, en nombre de mi co-chairman, doctor Miguel Martín, el mío, pues expreso la gratitud por llenar la sala casi a esas horas de la mañana, y algo que no puedo evitar de decir, me imagino que también comparte el doctor Miguel Martínez, felicidad al profesor Eduardo Díaz Rubio, porque en época de crisis pues todavía creces más y lo haces mejor que nunca. Y hace 2 años dije que esto se había convertido en el mini asco de España. Y pues vas por ahí, ¿no? Felicidades, Eduardo. Bien, para estar con los tiempos vamos a empezar ahora mismo. Tenemos una sesión matinal, diríamos, con 3 ponentes. Y hoy, si te parece, Miguel, voy a empezar con el profesor, no, perdón, ya te he promocionado ya, José Muñoz Langa, de Valencia, que nos va a hablar de las recomendaciones del manejo de la toxicidad hematológica en la práctica clínica. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Díaz Rubio la amabilidad que ha tenido en invitarme este año otra vez y felicitarle por 16 años de revisiones en cáncer, y además con la audiencia, al menos que hubo ayer, que fue fantástica, ¿no? En este año realmente no han salido ni se han actualizado nuevas guías ni para la anemia ni para la neutropenia inducida por quimioterapia, exceptuando las guías del NCCN, que sí que se han actualizado, pero solo han habido cambios sustanciales e interesantes para la anemia, pero no así para la neutropenia. Todos sabemos que el 40% de los pacientes tienen anemia al diagnóstico de su cáncer y que el 60% de los que no son anémicos, la mitad de ellos van a desarrollar anemia durante los tratamientos de quimio y de radioterapia. Esto hace que aproximadamente 2/3 de los pacientes presenten anemia en algún momento de la evolución de su enfermedad. Pero no solamente la quimioterapia y radioterapia produce anemia, sino que la adición de un agente biológico a un tratamiento estándar, bien sea quimioterapia o bien sea un tratamiento paliativo de soporte, aumenta el riesgo de anemia en un 7%. Además, el uso de agentes biológicos solos eleva el riesgo relativo de anemia un 18%, con una incidencia global del 44%. Y se ha visto también que son las pequeñas moléculas inhibidoras de tirosinquinasa las que mayor incidencia de anemia tienen. De hecho, sunitinib, fijaros que la incidencia es casi del 78% en los diferentes estudios que hay, seguidos de los inhibidores de mTOR. Y como anticuerpos monoclonales es el trastuzumab el que presenta mayor incidencia de anemia, con un 42%. Para poder tratar la anemia, yo creo que deberíamos basarnos en 3 pilares. Uno obligatorio, que es el primero, y luego las guías o toda la NCCN recomiendan que se ofrezca la posibilidad o bien de agentes estimulantes eritropoyéticos o transfusión en función de las preferencias del paciente y valorando los riesgos y beneficios. Esto luego entraremos en materia. Como he comentado, lo más importante es identificar factores etiológicos implicados en la anemia. Recordar que la anemia del paciente con cáncer es una anemia que suele ser multifactorial. Si no se intentan identificar los factores que influyen en esa anemia, poco vamos a hacer si solo lo tratamos con eritropoyetinas o con transfusiones. O sea, estamos obligados a hacer un screening o un diagnóstico de cuáles pueden ser los posibles factores etiológicos de esa anemia y corregirlos. En cuanto al uso de los agentes estimulantes, vamos a hacer una revisión de las guías y hacer algunas puntualizaciones que creo que vale la pena. Ya numerosos estudios aleatorizados y revisiones sistemáticas han demostrado que el uso de eritropoyetinas en los pacientes con anemia aumentan los niveles de hemoglobina, disminuye las tasas de transfusiones y mejora la calidad de vida de los pacientes. Y este beneficio del tratamiento de las eritropoyetinas parece ser que es independiente del tipo tumoral, de la respuesta tumoral obtenida, de si reciben o no reciben quimioterapia y del tipo de quimioterapia que reciben. Cuando nos planteamos un nivel de hemoglobina objetivo, todas las guías se ponen de acuerdo. Es decir, hay que intentar alcanzar el nivel de los 12-13 gramos de hemoglobina. ¿Y eso por qué? Porque parece ser que es en este intervalo entre los 11 y 13 gramos de hemoglobina cuando mayor incremento en calidad de vida se produce, como veis en las gráficas de la diapositiva.
En cuanto al momento de inicio, pues prácticamente se recomienda pues, que se empiece a tratar la anemia cuando los niveles de hemoglobina bajen por debajo de 11 gramos o bien haya un descenso de un ciclo a otro de más de 2 gramos. Y este tratamiento iniciarlo o bien en pacientes sintomáticos o bien en pacientes asintomáticos que presentan bien comorbilidad o bien factores de alto riesgo de anemia. Pero hay dos guías que se plantean también la posibilidad de considerar iniciar el tratamiento con eritropoyetinas con hemoglobinas por debajo de los 12 gramos, entre 10 y 12, es decir, un poquito más precoz. Y esto para prevenir nuevos descensos según factores individuales de riesgo del paciente y siempre basándose en un juicio clínico que valore los riesgos, los beneficios, la meta del tratamiento y las preferencias del paciente. En este estudio con darbepoetin con 2 dosis que randomizó 700 pacientes, se ha hecho un análisis exploratorio post-hoc para evaluar la tasa de respuestas o los beneficios de las eritropoyetinas en función del momento en que se inicia el tratamiento, agrupándolo en 3 grupos, inicio de tratamiento por debajo de 9 gramos, entre 9 y 10 y mayor de 10 gramos. Y se observó que los pacientes que inician el tratamiento de forma tardía, es decir, con niveles por debajo de 9, tardan unas 10 semanas en conseguir unos niveles de hemoglobina por encima de 10. Diferente a aquellos pacientes en los que el inicio se hace de forma un poquito más precoz, en que alcanzar ese objetivo de anemia se consigue ya a las 4 semanas. Pero es que a medida que tardamos en iniciar el tratamiento, vemos que la tasa de transfusiones aumenta y que la tasa de respuesta hematológica disminuye. Y también, como podéis ver en la diapositiva, fijaros que en este estudio se demuestra que los pacientes en los que iniciamos el tratamiento de forma tardía, o sea, con niveles muy bajos de hemoglobina, tienen mayores efectos adversos. Sin embargo, no se observan diferencias en el porcentaje de eventos tromboembólicos y tampoco se observan diferencias en la tasa de mortalidad, aunque parece ser mayor la mortalidad en aquellos pacientes en los que la anemia también se inicia de forma tardía. Esto es una revisión sistemática cualitativa donde analiza lo mismo, es decir, ve los ensayos clínicos y los analiza en función del momento en que se inicia y observan los mismos resultados. Es decir, parece ser que tratar la anemia con valores leves, es decir, entre 10 y 12 gramos, pues disminuye más la tasa de transfusiones, se consiguen mayor tasas de respuestas por encima de 11 gramos, aumenta la calidad de vida y no modifica los resultados ni tiene ningún impacto en supervivencia. En cuanto a la seguridad, fijaros que aquí sí que difiere si las guías son europeas o son americanas, ¿no? En las 2 guías europeas no ven clara que haya una influencia de las eritropoyetinas en la supervivencia global de los pacientes. Mientras tanto, para las guías americanas, debido a aquellos estudios con impacto negativo, pues la FDA hizo una alerta que todavía está pendiente de finalizar con 2 ensayos que están todavía en reclutamiento. En ellos sí que consideran que hay un aumento o una posible disminución de la supervivencia y un acortamiento del tiempo a la progresión. Por eso recomiendan que no se use el tratamiento de quimioterapia en pacientes con tratamiento radical o curativo y siempre valorando el riesgo y el beneficio del paciente. En cuanto a las indicaciones, y esto sí que es nuevo, por primera vez en la guía del NCCN de la última actualización, fijaros que además de recomendar el tratamiento en pacientes con quimioterapia, siempre lo mismo, teniendo precaución en aquellos pacientes con tratamiento curativo, es decir, adyuvante, neoadyuvante, pues fijaros que introducen ya el uso en pacientes simplemente con cáncer e insuficiencia renal crónica, independientemente si llevan o no tratamiento, incluso en pacientes con tratamiento paliativo solo. Eso sí, hacen hincapié todavía en que no usar o usar con precaución en pacientes con tratamiento quimioterápico con intención curativa. En cuanto a la asociación del hierro, hay 6 ensayos clínicos aleatorizados y un metaanálisis que todavía no se ha publicado, está en forma de abstract solo, en el que observan que la adición de hierro intravenoso al tratamiento con eritropoyetinas, comparado con dar hierro oral o no dar suplementación de hierro, aumenta las tasas de respuesta y disminuye las tasas de transfusión. Y, de hecho, todas las guías recomiendan el uso de hierro intravenoso junto con las eritropoyetinas. Y esta recomendación se hace cuando hay un déficit bien funcional o bien absoluto de hierro. En los 2 funciona. Y por primera vez se habla ya de seguridad en el tratamiento del hierro.
recomiendan no administrarlo cuando el paciente tenga una infección activa y recuerdan que la mayoría de los efectos secundarios se suelen dar con el hierro dextrano. Y el último punto es la transfusión de sangre halogénica. Aquí las guías clínicas pues hablan muy poco de ellas, pero por primera vez en la guía del NCCN hay un apartado de seguridad para las transfusiones. Y fijaros lo que dicen, que las transfusiones aumentan los eventos tromboembólicos en los pacientes con cáncer y posiblemente tenga una disminución de la supervivencia. ¿Y esto por qué empiezan a hablar de esto? Pues porque ya en el 2008 se publicó este estudio, un estudio con 6.000 pacientes que habían recibido una cirugía cardíaca y que de forma retrospectiva se valoró aquellos pacientes que habían recibido transfusión con sangre joven, es decir, que había estado almacenada menos de 14 días en el banco de sangre, y se comparó con aquellos pacientes que habían recibido sangre, pero vieja, es decir, que tenían más de 2 semanas de almacenaje en el banco de sangre. Y se observó que los pacientes que recibían sangre joven tenían mayor supervivencia y menor tasas de efectos adversos que aquellos pacientes en los que se transfundió sangre vieja. Y esto parece ser que es porque los glóbulos rojos almacenados, a partir de las 2 semanas y de manera progresiva, empiezan a perder la capacidad de transporte de oxígeno y pierden la elasticidad. De hecho, se ha visto que cuando en el acto de la transfusión se produce un aumento rápido del hematocrito y un aumento de la viscosidad sanguínea, que esto favorecía los efectos tromboembólicos que se observan con las transfusiones. Y la hipótesis que se maneja actualmente es que parece ser que hay una lesión por almacenamiento de los hematíes que va a producir daño a nivel de los tejidos. Esto es porque los hematíes van a perder esa rigidez, con lo cual va a haber una disminución de la oxigenación tisular. Se produce hemólisis dentro de las bolsas que están en el almacenaje con la liberación de hemoglobina y hierro y factores de crecimiento, pero sobre todo hemoglobina y hierro. Y esto va a dañar los tejidos, como veremos luego. Los hematíes empiezan a presentar microvesiculaciones y esto hace que se active la coagulación. Disminuye el ATP y disminuye la DPG y esto hace que el hematíe transfundido, cuanto más viejo, tiene menor capacidad de captar y de transportar oxígeno. Fijaros, en este estudio se hace con modelos de cerdos guineanos, de conejos guineanos, en los que se les va a transfundir sangre de 2, de 14 o de 28 días. Y se observa, fijaros, que tanto los glóbulos rojos humanos en rojo o como los glóbulos rojos de los cerdos guineanos, fijaros que a medida que aumenta su almacenamiento van perdiendo la elasticidad. Y también se va aumentando la concentración de hemoglobina que hay en las bolsas, en el sobrenadante de las bolsas de concentrados de hematíes. Se transfunden y lo que hacen es hacen un corte de la aorta para ver qué cambios se producen a nivel del endotelio vascular y observan que cuando se transfunde sangre joven, a las 24 horas parece ser que apenas hay un efecto en el endotelio, pero fijaros si transfundimos sangre vieja, a las 24 horas ya aparece una necrosis coagulativa del endotelio vascular. Ellos hacen un experimento y es que transfunden también sangre vieja, pero con aptoglobina. Sabéis que la aptoglobina puede fijar la hemoglobina y lavarla a nivel renal. Pues bueno, cuando transfundimos sangre vieja con aptoglobina, se minimizan los efectos de esta necrosis coagulativa a nivel del endotelio vascular. Fijaros los cambios macroscópicos que se producen en los riñones en aquellos pacientes que se ha transfundido con sangre vieja, que es el cuadro que tenéis en B. Y cuando transfundimos esa misma sangre vieja, pero con aptoglobina, minimizamos esos cambios morfológicos. Y esos cambios morfológicos son la transducción de lo que ocurre a nivel tisular. Estos son un corte de riñón, donde podéis ver que cuando se transfunde sangre nueva no aparece tinción ni para hierro ni para globulina, y cuando se transfunde sangre vieja, fijaros la captación que hay a nivel de glomérulo y de túbulos renales, perdón, de hierro y de la hemoglobina. Y son estos depósitos los que ocasionan necrosis tubular, pueden ocasionar microtrombos y son los cambios morfológicos que habéis visto a nivel de los riñones. Esto es una fotografía microscópica de barrido, cuando los hematíes llevan un día en la bolsa, cuando llevan 14 días, fijaros que ya pierden la forma bicóncava, empiezan a producirse pseudópodos y fijaros ya los hematíes cuando se transfunden y que llevan almacenados 42 días, es decir, aquí ya prácticamente la elasticidad que podamos pedirle a este hematí o la probabilidad de transportar oxígeno es bajísima, ¿no? En cuanto a la neutropenia,
Realmente no han cambiado, la guía de la ORTC no ha cambiado y la de NCCN la verdad es que ha cambiado poco, pero vamos a hacer un resumen de cómo tratar. Es decir, fundamentalmente pienso que la profilaxis es importantísimo en nuestra práctica clínica y hay que saber que tiene beneficios. ¿Y por qué? Porque usar el GCSF de forma profiláctica, bien primaria o bien secundaria, reduce la incidencia, duración y severidad de la neutropenia febril en diferentes tumores, tanto sólidos como hematológicos. Y también porque permite administrar las dosis plenas de quimioterapia, posibilita completar el número de ciclos planeados, incluso aumentar la intensidad o densidad de dosis, y esto va a mejorar la respuesta terapéutica al control tumoral y la supervivencia y en cáncer de mama, en linfoma, en cáncer de pulmón, en cáncer de ovario, que son los ensayos en los que se ha demostrado este beneficio en supervivencia, ¿no? De hecho, 2 metaanálisis muestran lo mismo, que la profilaxis con factores pues, disminuye la tasa de infecciones, disminuye el riesgo de neutropenia y fiebre neutropénica, pero aquí no encuentra ningún beneficio significativo en términos de respuesta tumoral o de supervivencia. Sin embargo, en el último metaanálisis publicado hasta la fecha, con 17 ensayos y 3.500 pacientes, sí que observa una reducción del riesgo de muerte relacionada con infección y del riesgo de muerte temprana durante la quimioterapia. En cuanto a la profilaxis con CSF, también debería utilizarse como soporte cuando las estrategias de quimioterapia dosis densas o dosis intensas tengan beneficios en la supervivencia, como hemos visto. O bien cuando las reducciones en la intensidad de dosis o los retrasos en los ciclos de quimioterapia estén asociadas a un mal pronóstico del paciente, ¿no? Para poder hacer una valoración de la necesidad o no de uso de GCSF en profilaxis, se debe evaluar individualmente en cada paciente en cada ciclo de quimioterapia. Y se debe evaluar el riesgo de fiebre neutropénica que tiene el esquema de quimioterapia que vamos a utilizar, qué factores tiene el paciente que puedan elevar ese riesgo de fiebre neutropénica, con eso calcular el riesgo global y luego qué intención de tratamiento tenemos con ese paciente. Con esas premisas vamos a poder hacer unas indicaciones de uso. Fijaros, podemos clasificar los esquemas de quimioterapia en función del riesgo de incidencia de fiebre neutropénica que han mostrado en los ensayos clínicos. El problema es que en función de qué ensayo clínico cojas, el esquema puede tener una incidencia de fiebre neutropénica diferente a otro ensayo clínico con el mismo esquema, aunque a lo mejor con diferentes dosis. De hecho, fijaros, ahí tenéis los esquemas divididos por riesgo. El de la izquierda es las guías de la ORTC y el de la derecha es del NCCN. Fijaros que para cáncer de pulmón no microcítico, las guías del NCCN consideran que todos los esquemas que utilizamos tienen un riesgo intermedio entre 10 y 20. Sin embargo, las guías de la ORTC te lo clasifican, algunos tienen un riesgo mayor del 20% y otros incluso menor del 10%. Es decir, hay una gran variabilidad. De hecho, esta variabilidad puede referirse a que las poblaciones que se estudian en cada ensayo son diferentes o que la intensidad de dosis real en cada ensayo clínico es diferente utilizando a lo mejor el mismo esquema, o sea, los mismos citostáticos. Y sobre todo también por la experiencia de cada institución, también puede hacer variar el índice o la incidencia de fiebre neutropénica. Una vez valorado el riesgo global de fiebre neutropénica, considerando el riesgo inherente del esquema de quimioterapia y considerando factores de riesgo que presenta el paciente que puedan elevar ese riesgo de neutropenia febril, como tenéis aquí, una edad mayor de 65 años, haber tenido un episodio previo de neutropenia febril, estadios avanzados de enfermedad, sexo femenino, historia de quimioterapia o radioterapia previa, es decir, hay un listado. El problema es que esto no está gradado, es decir, no tenemos un modelo predictivo. Hay un estudio en marcha que está ya finalizado el reclutamiento, que es el estudio NeuRisk a nivel del Estado, a nivel de España, y que a lo mejor podemos sacar algún modelo predictivo en este caso de riesgo intermedio. Bien. Cuando tengamos ya calculado o considerado cuál es el riesgo global del paciente, tenemos que considerar la intención del tratamiento. Si el riesgo global de neutropenia es mayor del 20%, hay indicación de profilaxis con factores. Y a nivel de evidencia 1, cuando la intención es curativa o cuando la intención es prolongar la supervivencia. Cuando el riesgo global es menor del 10%, no hay indicación de uso de GCSF. Sin embargo, cuando la intención es radical, si el riesgo no es por el esquema, sino es por que el paciente tiene factores de mal pronóstico, sí se podría considerar el uso de factores de crecimiento. Y para los pacientes con un riesgo global intermedio, se recomienda el uso de profilaxis cuando la intención del tratamiento es curativa
o adyuvante. Y también se podría considerar cuando la intención es prolongar la supervivencia de los pacientes. Cuando el tratamiento es meramente paliativo, tanto si el riesgo es mayor del 20% como si el riesgo es intermedio, si el riesgo solamente viene determinado por el esquema, lo que habría que hacer es buscar otro esquema o intentar reducir las dosis. Pero si el paciente tiene factores de mal pronóstico, podríamos considerar el uso de factores para intentar mantener el esquema que habíamos elegido. En cuanto a la profilaxis secundaria, debería considerarse en el siguiente ciclo de quimioterapia si no se ha administrado previamente y tenemos un episodio de fiebre neutropénica, o en situaciones donde las reducciones o retrasos de dosis pueden comprometer el pronóstico del paciente. De hecho, tenemos, en cuanto al uso del tratamiento de los factores en el tratamiento de la fiebre neutropénica, tenemos menos evidencia. Pero hemos visto que si usamos GCSF como tratamiento adyuvante con los antibióticos en la fiebre neutropénica, podemos disminuir la duración de la neutropenia, reducir el número de estancias hospitalarias y las necesidades de antibiótico intravenoso, y esto reduce el coste. Sin embargo, no se ha demostrado que esto tenga un impacto en la mortalidad secundaria a infecciones o que tenga un impacto en la supervivencia global del paciente. Por eso no se da como uso rutinario. Pero podemos encontrarnos tres escenarios. Pacientes que estaban recibiendo una profilaxis con factores de crecimiento diario. En estos se debería continuar la profilaxis de forma terapéutica. En aquellos pacientes que habían recibido profilaxis con factor pegilado, es el Neulasta, en este caso no se debería tratar con más factores adicionales. Y luego están los pacientes que no recibían profilaxis con CSF y se presentan con un episodio de fiebre neutropénica. Se recomendaría el uso solo si presenta factores de riesgo de complicaciones asociadas a infección. Y estos factores son la edad mayor de 65 años, tener una sepsis, tener una neutropenia prolongada o profunda, tener una infección documentada como una neumonía o una infección fúngica, un episodio previo de fiebre neutropénica o estar hospitalizado en el momento de la fiebre. Si tiene alguno de estos factores, sí que se podría recomendar el uso de factor de crecimiento junto con los antibióticos para tratar la fiebre neutropénica. De hecho, hay otro estudio a nivel nacional, que es el estudio FINITE, que va a intentar crear un modelo predictivo con factores de riesgo asociados a infecciones en estos pacientes, en tratamiento para una fiebre neutropénica. Pero los resultados ya se comunicaron en la ESMO, pero eran preliminares. Probablemente el año que viene los podremos traer aquí. Gracias por la atención. Muchas gracias y gracias también por mantenerte en el tiempo. La siguiente ponencia corre a cargo del doctor José Ángel García Sáenz, del Hospital Clínico de Madrid, que nos va a hablar del denosumab hacia un nuevo estándar en el tratamiento de la destrucción ósea inducida por el cáncer. Buenos días. Me sumo al agradecimiento al profesor Díaz Rubio para poder compartir con vosotros esta mañana, en el que vamos a comentar el papel de denosumab hacia un nuevo estándar en el tratamiento de la destrucción ósea inducida por el cáncer. Las metástasis óseas es un problema muy frecuente que causa gran morbilidad a la mayoría de nuestros pacientes oncológicos, particularmente los pacientes con cáncer de mama y con cáncer de próstata, pero también con otros tumores sólidos, cáncer de pulmón y obviamente también mieloma múltiple. Tenemos que darnos cuenta que este problema es muy frecuente hasta el punto que las pacientes con cáncer de mama metastásico van a desarrollar metástasis en el hueso en el 70% de la población metastásica y en el mismo rango, aproximadamente un 70% de los pacientes con cáncer de próstata hormonorrefractario van a presentar estas complicaciones y estas metástasis óseas. Además, no solo en lo que es la incidencia de pacientes, sino en lo que es la prevalencia. Nos tenemos que dar cuenta que el problema de las metástasis óseas lo vamos a tener a lo largo de mucho tiempo, porque afortunadamente los tratamientos sistémicos, los tratamientos con endocrinos, biológicos y citotóxicos están consiguiendo aumentar la supervivencia de nuestros pacientes metastásicos. Por ejemplo, en el momento actual, una mujer con un cáncer de mama metastásico tiene una supervivencia media de entre torno a 30 a 40 meses. Obviamente depende de los subtipos moleculares y de la carga visceral. Y un paciente con cáncer de próstata hormonorrefractario puede llegar a vivir más de 5 años. Con lo cual, un porcentaje alto de pacientes y pacientes que tenemos que seguir a lo largo de un periodo de tiempo largo.
Los pacientes con metástasis óseas van a tener deterioro de su calidad de vida, dolor, dependencia funcional, debilidad, morbilidad, encamamiento, hipercalcemia tumoral y, sobre todo, lo más preocupante son las complicaciones locales irreversibles, que están definidas como la fractura patológica, la compresión de nervios radiculares o la compresión medular y la necesidad de cirugía o radioterapia por evento esquelético. Estas complicaciones esqueléticas locales irreversibles, como veis, son muy frecuentes en los tumores, en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de pulmón, y además no es de extrañarnos no solo que causen un impacto en la morbilidad de nuestras pacientes, sino que también es un impacto negativo en la supervivencia. Los pacientes que tienen complicaciones locales irreversibles viven menos, tienen peor ECOG y no reciben las terapias adecuadas. Y además estas complicaciones locales irreversibles suponen un coste importante, de tal manera que está estimado que el coste del tratamiento y de la paliación y la recuperación de una complicación local irreversible es aproximadamente unos 10.000 euros por evento. De tal manera que no solo por coste eficacia y por coste económico, sino por supervivencia y por la recuperación tanto funcional, emocional, física y laboral de nuestras pacientes, la mejor medida que tenemos es prevenir las complicaciones locales irreversibles. Y para prevenir estas complicaciones irreversibles en el hueso tenemos varias estrategias, unas que no van dirigidas específicamente al hueso, que es el tratamiento etiológico de la enfermedad de base, la terapia endocrina, la terapia biológica, los tratamientos citotóxicos. También tenemos los tratamientos locales sobre el hueso, la radioterapia, la cirugía, tratamiento de soporte, como los corticoides, los analgésicos. Y tenemos dos terapias específicas para el hueso, los bifosfonatos y, como veréis en los próximos minutos, emerge como nuevo tratamiento estándar denosumab. Los bifosfonatos han representado el tratamiento estándar para evitar las complicaciones esqueléticas de las metástasis desde los últimos 25 años y hasta hace muy poquito tiempo. Y denosumab, como vais a ver ahora, va a suponer un nuevo estándar en el manejo de esta situación. Para que podamos entender la diferencia de eficacia de estos agentes dirigidos al hueso, tenemos que ver el beneficio clínico determinado como el porcentaje de personas que van a evitar la aparición de una complicación local irreversible, así como el retraso del primer y los sucesivos eventos locales irreversibles. Para que tengamos un conocimiento del mecanismo de acción de denosumab y de su beneficio clínico, voy a dedicar un minuto a explicarles qué beneficio supuso los bifosfonatos para las complicaciones esqueléticas de los pacientes con cáncer. Los bifosfonatos, como veis, es un grupo de fármacos que se caracterizan porque tienen un anillo central común, que es un anillo de pirofosfato, dos fósforos unidos por un carbono, que es específico para ejercer su mecanismo de acción, de tal manera que gracias a este anillo central se unen a la superficie del hueso, concretamente a los cristales de hidroxiapatita, donde van a evitar tanto la formación como la disolución del hueso al ser potentes inhibidores del osteoclasto, de tal manera que consiguen hipercalcemia en situaciones de hipercalcemia consiguen normalizar los niveles séricos de calcio y evitan y retrasan las complicaciones locales de los pacientes con metástasis óseas. Como veis, hay varios bifosfonatos y el más potente, sin lugar a dudas, es el que tiene una cadena lateral con una amina nitrogenada, ácido zoledrónico. Ácido zoledrónico supuso el estándar hace ya más de 10 años en este estudio, el estudio de Rosen, en el que, junto con pacientes con mieloma múltiple, se demostró que zoledrónico era al menos tan eficaz como pamidronato en evitar en un porcentaje aproximadamente el 50% de los pacientes la aparición de metástasis esqueléticas, complicaciones esqueléticas, y además supuso un retraso de la aparición del primer evento esquelético de un 20% cuando las lesiones eran blásticas y de un 30% cuando eran líticas. Sin embargo, surgían los siguientes problemas. Este fármaco zoledrónico necesita un hospital de día, necesita una infusión mínima de 15 minutos. Es un fármaco potencialmente tóxico para el riñón, produce toxicidad renal, hay que ajustar las dosis en caso de toxicidad renal. Además, produce reacciones de hipersensibilidad, mialgias, pirexias, artralgias, síndrome pseudogripal
y en el seguimiento posautorización se vio que hubo un porcentaje pequeño pero real y clínicamente significativo de osteonecrosis mandibulares. A pesar de su beneficio, el 50% de los enfermos finalmente van a desarrollar una complicación local irreversible, con lo cual necesitamos avanzar en el sentido de intentar encontrar mayor beneficio a estos pacientes. Y ese beneficio viene del profundo entendimiento de los mecanismos de formación y de resorción del hueso, y en este sentido se ha identificado una nueva diana terapéutica, RANK, la ven ahí. RANK es una diana terapéutica que cuando se une a su receptor transmembrana activa el factor nuclear kappa que media la activación, diferenciación y supervivencia del osteoclasto. En condiciones fisiológicas, el mecanismo de este ligando está regulado por la osteoprotegerina de manera fisiológica. En condiciones patológicas, en condiciones de metástasis óseas, las células tumorales favorecen la liberación de citoquinas que, a su vez, favorecen la liberación de RANK, con lo cual hay mayor actividad del osteoclasto y mayor proceso resortivo. En otras palabras, RANK emerge como una nueva diana terapéutica en aquellas enfermedades médicas que cursan con resorción del hueso, osteopenia, osteoporosis, artritis reumatoide y metástasis por cáncer. Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano que está diseñado a partir de la cadena pesada de la hemoglobina G2 humana y ha sido modificado para que se una específicamente a este ligando, al RANK, de la misma manera que lo hace la osteoprotegerina, pero con una vida media sérica muchísimo mayor. Y Denosumab, después de un desarrollo preclínico y clínico, donde se demostró la seguridad y la eficacia para evitar la resorción, la activación, diferenciación y supervivencia del osteoclasto, se han desarrollado en cáncer 12 ensayos clínicos fase 3 que han incluido más de 20.000 pacientes con cáncer que han recibido Denosumab 120 miligramos subcutáneos. En el desarrollo clínico de Denosumab tenemos 4 escenarios. Uno, intentar evitar las metástasis óseas en población de riesgo. En otro escenario es intentar evitar las complicaciones locales irreversibles en aquellos pacientes que ya tienen metástasis óseas. En un tercer lugar, como tratamiento médico de una entidad huérfana de tratamiento médico que es el tumor óseo de células gigantes, y también para el tratamiento de la hepacalcemia tumoral. En el primer escenario, para prevenir las metástasis en población de riesgo, se han desarrollado 2 ensayos clínicos que han englobado entre los dos más de 6.000 pacientes con cáncer, pacientes que son localmente avanzados, que todavía no tienen metástasis óseas, y el endpoint de los estudios es evitar la aparición de estas metástasis óseas en la población de riesgo. En este sentido, tenemos uno en cáncer de próstata y otro en cáncer de mama. El cáncer de próstata ya está publicado en Lancet en 2012, hace un año. Es un estudio en el que los pacientes con cáncer de próstata hormonorefractario, que todavía no tienen metástasis óseas, pero es una población de riesgo, definiendo la población de riesgo como aquellos pacientes con cáncer de próstata hormonorefractario que tienen un PSA por encima de 10 nanogramos mililitro, o aquellos en el que se ha duplicado el PSA en menos de 10 meses, estos pacientes fueron asignados a recibir una rama de placebo o una rama de Denosumab, siendo el objetivo del estudio ver la supervivencia libre de metástasis óseas. El estudio fue positivo en tanto y cuanto se pudo demostrar el objetivo primario en retrasar la aparición de las metástasis óseas, que pasó de 2 años, 24 meses para el grupo control y 29 meses para el grupo experimental con Denosumab. No obstante, no hubo un impacto en la supervivencia global. Obviamente, Denosumab fue un poco más tóxico que placebo. Aparecieron un porcentaje mínimo pero real de osteonecrosis de mandíbula y episodios de hipocalcemia, y en cualquier caso no tiene la autorización en esta indicación en el momento actual. También se está realizando un estudio para cáncer de mama localmente avanzado, cáncer de mama con axila positiva. Son mujeres con cáncer de mama estadios 2 y 3, axila positiva, que van a recibir una quimioterapia o una terapia endocrina adyuvante o neadyuvante. Es el estudio DICARE, 4.600 pacientes. Muchos de los centros españoles hemos participado en este estudio, y los pacientes asignan a un placebo de Denosumab o bien Denosumab, con idea de el objetivo es evitar las metástasis óseas en esta población. El estudio ya está cerrado para reclutamiento, ya se han reclutado las 4.600 mujeres y tendremos que esperar algunos años para ver la eficacia en esta indicación. Respecto a prevenir las complicaciones locales irreversibles
de los pacientes que ya tienen metástasis óseas, se han realizado 4 estudios pivotales, 4 estudios de registro, uno en cáncer de mama, otro en cáncer de próstata, otro en el resto de tumores sólidos y uno específicamente para mieloma múltiple. Los 3 primeros ya han sido publicados y comunicados y dentro de un minuto os voy a comentar un análisis conjunto de los 3 estudios que tienen el mismo diseño, tienen un diseño idéntico. Les adelanto que denosumab demostró superioridad tanto en cáncer de próstata como en cáncer de mama y demostró una inferioridad para el tercer estudio pivotal, tumores sólidos y mieloma múltiple. Y respecto a las otras 2 indicaciones en las que se está buscando la indicación de denosumab 120 miligramos subcutáneo, tenemos el tumor óseo de células gigantes. Es un tumor muy poco frecuente, es un tumor que afecta a adolescentes, a adultos jóvenes, es un tumor muy agresivo localmente, aunque, ojo, que el 6% de los pacientes pueden desarrollar metástasis a distancia. El tratamiento estándar que teníamos hasta la actualidad era exclusivamente la cirugía con amplios márgenes, pero en ocasiones hay unas recaídas locales o no se pueden conseguir amplios márgenes porque asienta el tumor sobre los huesos de la pelvis o sobre los grandes cuerpos vertebrales. Y se ha demostrado en un estudio piloto que denosumab es eficaz en esta situación, obteniendo en un estudio piloto en el que se han incluido aproximadamente 40 pacientes con tumor óseo de células gigantes, un beneficio clínico y una respuesta, un beneficio clínico en el 85% de los pacientes. Por lo tanto, se está desarrollando un estudio de comprobación que está incluyendo pacientes en la actualidad. Y se busca también la indicación en un pequeño estudio en hipercalcemia tumoral. Como les comentaba, voy a dedicar los últimos minutos de la presentación a comentarles el análisis conjunto de los 3 estudios pivotales de denosumab para la indicación que tiene actualmente, denosumab 120 miligramos subcutáneos cada 28 días, a la luz de 3 estudios pivotales que se realizaron con exactamente el mismo diseño. En el análisis conjunto, los puntos claves es pacientes que tienen metástasis óseas por cáncer de mama, por cáncer de próstata, por resto de tumores sólidos, incluyendo cáncer de tiroides, cáncer de riñón, cáncer colorectal y un porcentaje pequeño de mieloma múltiple. Al menos una lesión ósea, no se permitía la bifosfonatos intravenosos previos a la randomización de los pacientes y los pacientes era obligado tener un aclaramiento más de 30 mililitros minuto, puesto por ficha técnica no está contraindicado el uso de ácido zoledrónico por debajo de 30 mililitros minuto, no así con denosumab, que es seguro con cualquier función renal. Se recomendaba el uso de calcio y vitamina D a todos los pacientes y los pacientes fueron asignados a un grupo experimental que es denosumab pareado con un placebo de ácido zoledrónico y un grupo control que era ácido zoledrónico pareado con un placebo de denosumab, de tal manera que era un estudio doble ciego que ni el paciente ni el médico sabía si el paciente estaba recibiendo la rama experimental o la rama control. El objetivo del estudio era demostrar la no inferioridad en la aparición del primer evento esquelético definido, evento local irreversible, como fractura patológica, compresión medular o de nervios radiculares o necesidad de cirugía o radioterapia por hueso, por evento esquelético. El endpoint del estudio, el objetivo principal no inferioridad, y si se demostraba el objetivo principal, el objetivo específico es demostrar superioridad de denosumab, demostrar seguridad y demostrar cambios en los marcadores de resorción ósea, y hubo un estudio exploratorio sobre diferencias en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. En este análisis conjunto de los 3 estudios pivotales se incluyeron alrededor de 6.000 pacientes. Como veis, la mitad eran hombres, la edad media era aproximadamente 63 años, tenían un buen performance status, tenían un buen estado general prácticamente todos los pacientes. Fíjense que el 40% tenían metástasis viscerales, con lo cual había un porcentaje de gran carga tumoral en muchos pacientes, e incluso un 40% de los pacientes en el momento de la asignación, de la randomización, habían experimentado una complicación esquelética previa al tratamiento. Se incluyeron más de 1.000 mamas en cáncer de mama en el grupo control, más de 1.000 cáncer de mama en el grupo experimental,
casi 1.000 cáncer de próstata en cada uno de los grupos, casi 400 pacientes con cáncer de pulmón y luego había otros tumores sólidos, cáncer de riñón, cáncer de tiroides, cáncer colorectal, etcétera. Y este fue el objetivo del estudio. El análisis conjunto de los estudios pivotales demostró que denosumab es superior a ácido zoledrónico en retrasar la aparición del primer evento esquelético al menos en un 20%. Resultados que son estadísticamente significativos y suponen un retraso de la aparición del primer evento esquelético de aproximadamente 9 meses. De tal manera que apareció el primer evento esquelético a los 19 meses, al año y medio en el grupo control con ácido zoledrónico y se retrasó casi a los 28 meses en el grupo experimental con denosumab, con lo cual queda demostrado la superioridad de ácido zoledrónico de denosumab frente al ácido zoledrónico en retrasar la aparición del primer evento esquelético. Si lo analizamos por los diferentes subtipos tumorales, diferentes localizaciones tumorales, el estudio fue positivo no en inferioridad, sino en superioridad para cáncer de mama, retrasar un 18% el riesgo de aparición del primer evento esquelético. En el mismo rango también fue en cáncer de próstata, un 18% de reducción del primer evento esquelético y se redujo también para el resto de tumores sólidos y mieloma múltiple en términos de no inferioridad. Si quitamos el subgrupo de mieloma múltiple, incluso también de superioridad para el resto de tumores sólidos. Pero no solo el objetivo primario, sino el objetivo específico del primer y sucesivos eventos. De nuevo, denosumab demostró reducir en un 18% la aparición del primer y sucesivos eventos esqueléticos, no solo en la población que ya había tenido previamente un evento esquelético, sino aquella población de pacientes que no habían presentado ninguna complicación esquelética en el momento de la asignación y de la randomización. El estudio, de nuevo, fue superior para cáncer de mama, la aparición del primer y sucesivos eventos esqueléticos, también para cáncer de próstata, y no fue inferior para el resto de tumores sólidos no mama, no próstata. En este análisis conjunto, denosumab fue superior a ácido zoledrónico en todos los grupos de edad, tanto en personas mayores o menores de 65 años. No solo supuso un retraso de la aparición del primer y sucesivos eventos esqueléticos, sino que hubo un retraso significativo en la aparición de la epicarcemia tumoral. Y como análisis exploratorio no hubo diferencias en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de los pacientes que se incluyeron en los 3 estudios pivotales. A excepción de este análisis por subgrupos, análisis exploratorio de los pacientes con cáncer de pulmón del tercer estudio pivotal. En este análisis exploratorio se vio, curiosamente, que los pacientes que habían recibido denosumab y tenían cáncer de pulmón vivían más que los pacientes que tenían el grupo control con ácido zoledrónico. La supervivencia media pasó de 8 meses con zoledrónico a 9 meses y medio con denosumab. De tal manera que ha generado una serie de hipótesis. Hay 2 hipótesis, una indirecta y otra directa. Hay una hipótesis que las células tumorales estén favoreciendo la liberación de este ligando, que favorecen fenómenos resortivos en el hueso, que a su vez liberan citoquinas, que son factores de crecimiento para el tumor, con lo cual denosumab interferiría en este mecanismo indirecto, o bien un mecanismo más directo, que denosumab pudiera tener alguna acción terapéutica en cáncer de pulmón, evitando la migración de la célula tumoral y favoreciendo, promoviendo la muerte celular, apoptosis de la célula tumoral. Para poder comprobarlo, se va a realizar un análisis translacional de los pacientes que se incluyeron en este estudio pivotal para analizar si hay receptores del ligando y si estos subrogan la supervivencia en los otros pacientes. En cuanto a la seguridad, denosumab es seguro, es al menos tan seguro como ácido zoledrónico e incluso, como veis, hay diferencias. Casi toda la toxicidad de los estudios pivotales se debe al tratamiento concomitante que recibían los pacientes. Y ya un minuto para acabar, para comentarles que en la toxicidad específica del ácido zoledrónico denosumab fue superior, en tanto y cuanto hubo menos reacciones de hipersensibilidad, menos mialgia, menos artralgia, menos toxicidad renal. Si hubo mayor hipocalcemia, y es lógico, es un mayor potente efecto resortivo sobre el osteoclasto. En cualquier caso, se recomienda calcio y vitamina D.
10 segundos para comentaros el problema de la osteonecrosis de mandíbula. Es un problema que no es clínicamente diferente ni con denosumab ni con zoledrónico. La incidencia es la misma. Acontece en el 1% de los pacientes. Tenemos que tener cuidado con ella. Se define como la exposición del hueso palatino, hueso maxilar o mandibular a la cavidad oral y clínicamente cursa con hemorragia, infección, halitosis, pérdida de piezas dentarias, disestesias mandibulares. La etiología es microtraumatismos periódicos sobre la mandíbula. Hay que tener en cuenta que el hueso alveolar subyacente mandibular está sujeto a traumatismos de la masticación, quirúrgicos, del trismus, y al inhibir los osteoclastos no se producen procesos de remodelación óseo y no se reparan. Hay que evitar los grandes curetajes y los grandes desbridaciones quirúrgicas y hay que ser muy conservador y, desde luego, tener contacto con un servicio de maxilofacial. Para acabar, la metástasis ósea es un problema muy frecuente, causa gran movilidad a nuestros pacientes con tumores sólidos. Tenemos terapias específicas, zoledrónico y denosumab. Denosumab es superior a ácido zoledrónico en retrasar el primer y sucesivos eventos esqueléticos. Tiene un perfil de tolerancia mejor que zoledrónico en tanto y cuanto no es nefrotóxico, no produce reacciones de hipersensibilidad. No hay diferencias en osteonecrosis de mandíbula y emerge como un nuevo estándar en la enfermedad resortiva inducida por cáncer. Y muchas gracias. Muchas gracias. El último ponente de esta sesión es el doctor Fernando Rivera, del Hospital Valdecilla de Santander, que nos va a hablar del tema personalizando el tratamiento del cáncer colorectal metastásico, panitumumab más allá del CARRAS. Buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme otro año y muchas felicidades. Esto es un éxito creciente año tras año y no es fácil. El título de mi charla es Personalizando el tratamiento del cáncer colorectal metastático, panitumumab más allá del CARRAS, aunque voy a referirme a monoclonales anti-EGFR, no solo a panitumumab. Este es el guión que voy a seguir. Hablaré de selección, hablaré de secuencia de biológicos y, por fin, unas conclusiones. En cuanto a la selección, hasta el 2013 seleccionábamos a los pacientes para tratamiento con monoclonales anti-EGFR con cáncer colorectal metastático, solo aquellos pacientes que no tenían mutaciones en CARRAS exon 2. Y el primer estudio que había visto esto era un estudio que se había hecho con panitumumab, que comparaba panitumumab contra tratamiento de soporte tercera línea y que vio que no había ningún beneficio en los que tenían mutaciones en CARRAS exon 2 y, en cambio, el beneficio era muy significativo en los que no tenían estas mutaciones. Solo posteriormente se hizo el mismo análisis con cetuximab y se hizo también el estudio de tercera línea, cetuximab frente a tratamiento de soporte, y se vio lo mismo: no eficacia, CARRAS exon 2 mutado; eficacia significativa, CARRAS exon 2 no mutado. En esta tabla tenemos 8 estudios que han randomizado a anti-EGFR sí, anti-EGFR no en distintas líneas, y en supervivencia libre de progresión la mayoría ven beneficio significativo en los CARRAS exon 2 no mutado y en ninguno se ve beneficio en los CARRAS exon 2 mutado, y lo mismo pasa con las respuestas. Con estos datos, todo el mundo aceptaba, y así constaba en las guías, que si teníamos un candidato con cáncer colorectal metastático para tratamiento con anti-EGFR, deberíamos hacer antes las mutaciones en CARRAS exon 2 y solo en caso de no estar mutado eran candidatos y además eran tratamientos beneficiosos en este subgrupo. ¿Qué ha pasado en el 2013? Pues ha pasado que hemos ido un poco más allá y no solo hemos considerado las mutaciones en CARRAS exon 2, sino todas las mutaciones en CARRAS y en RAS. Y el primer estudio en el que esto se hizo fue el PRIME, que fue objeto de un New England, y posteriormente se ha hecho en otros 3 estudios randomizados también con panitumumab. CARRAS y NRAS son 2 oncogenes muy similares, ambos tienen 4 exones, y en cáncer colorectal la mayor parte de las mutaciones se localizan en el exón 2 de CARRAS en los codones 12 y 13. El 40% de los pacientes tienen mutaciones a estos niveles y ya sabíamos, lo que hemos dicho antes, que esos pacientes no eran candidatos, de manera que se lo veníamos ofreciendo al 60% restante. Y ahora lo que hemos hecho es ver las otras mutaciones, que son más infrecuentes, están en los exones 3 y 4 de CARRAS, 2, 3 y en menor medida 4 de NRAS, pero cuando las sumamos todas, dado que son excluyentes, por ejemplo en el PRIME, el 17% de los pacientes que tenían CARRAS exon 2 no mutado tienen alguna de estas otras mutaciones. Esto es una sexta parte de los pacientes. Quiere decirse que de ese 60% de pacientes que antes le veníamos dando monoclonales anti-EGFR, hay un 10%, 1 de cada 6, que pasa al grupo rojo, los que tienen mutaciones y no se benefician. En cambio, en el otro 50% que no las tienen, se concentra el beneficio y el beneficio es más claro.
Como he dicho en el primer estudio que esto se demostró y validó, es un estudio con panitumumab, el PRIME. En este estudio se randomizaba Folfos-Fani o Folfos, primera línea, colorectal metastático, más de 1.000 pacientes, 656 eran KRAS-G2 wild type. Y bueno, el objetivo de supervivencia libre de progresión ya conocíamos de antes que había un beneficio significativo en los que tenían KRAS-G2 no mutado, pero había incluso un perjuicio en los que tenían KRAS-G2 mutado. Ahora hemos ido más allá, hemos mirado las otras mutaciones, en el 90% de los pacientes fue posible, como he dicho, el 17% tenían otras mutaciones y cuando los pacientes no tienen ninguna mutación en CAN y en RAS, aquí el beneficio es más claro, el hazard ratio pasa de 0,8 a 0,7, es más significativo y los que tienen esas otras mutaciones incluso se tienden a perjudicar con el panitumumab. Lo mismo pasa si miramos a la supervivencia. En KRAS-G2 no mutado, en la última actualización, había un aumento significativo en supervivencia, había incluso una tendencia al perjuicio en KRAS-G2 mutado y cuando hacemos el análisis más profundo de RAS, los K en RAS no mutado, el beneficio es todavía mayor, el hazard ratio pasa de 0,83 a 0,77, es muy significativo, la media de supervivencia sube casi 6 meses y en los mutados hay incluso una tendencia al perjuicio. Con todo esto, rápidamente se modificó la ficha técnica de panitumumab, limitando su uso en cáncer colorectal metastático a los pacientes que tenían KRAS no mutado. Este análisis de subgrupos del PRIME se ha comunicado recientemente, es interesante. Son los pacientes que teniendo KRAS no mutado tienen metástasis solo hepáticas. Había solo 89 pacientes, pero hay algún hallazgo que creo que debe ser destacado. La tasa de respuestas no subía mucho con panitumumab, pero sí las respuestas rápidas. Sí subían las metastasectomías y sobre todo la tasa de resección ISR0 en este subgrupo. Su grupo se doblaba, pasaba del 14 al 29%. Con estos datos, desde luego, podemos considerar que en el contexto de pacientes con cáncer colorectal metastático, KRAS no mutado, los datos con Folfos panitumumab son muy sólidos. Hay un aumento sólido en supervivencia libre de progresión y resección ISR0, y desde luego es un esquema que debe ser tenido en cuenta en este contexto. Pero no es el único estudio. Tenemos un total de 4 estudios randomizados con panitumumab, que se ha visto qué ha pasado con las otras mutaciones de RAS. Muy brevemente, el 181, segunda línea, FOLFIRI-PANI frente a FOLFIRI. Había más de 1.000 pacientes, más de la mitad con KRAS-G2 no mutado. Ya sabíamos que en estos pacientes aumentaba el objetivo principal, supervivencia libre de progresión. Y con el análisis de las otras mutaciones, había 18% de pacientes que tienen alguna de estas otras mutaciones y pasa lo de siempre. El beneficio es mayor, el hazard ratio pasa de 0,73 a 0,69 y en los que tienen otras mutaciones no hay ningún beneficio. El tercer estudio es el de tercera línea, el 408, panitumumab, tratamiento solo sintomático. Ya habíamos visto antes que en los KRAS-G2 no mutado había un beneficio en supervivencia libre de progresión, pero cuando se analiza más allá, en los que tienen K y en RAS no mutado el beneficio es mayor, el hazard ratio pasa de 0,45 a 0,36, hay 7 meses, más de 7 meses de diferencia en supervivencia libre de progresión y en los mutados no hay absolutamente ningún beneficio. Y el cuarto estudio randomizado es un poquito distinto a los anteriores. Los otros eran PANI frente a no PANI. Este es un estudio PANI frente a BEVA. En primera línea, asociado a Folfos, es el PIC. Incluyó 285 pacientes KRAS-G2 no mutado, primera línea. El objetivo principal era supervivencia libre de progresión. Era un fase 2 randomizado, no tenía hipótesis estadística para comparar ambas ramas. Y lo que se vio es que en los KRAS-G2 no mutados, que eran los totales incluidos, no había diferencia de supervivencia libre de progresión, pero cuando se hizo el análisis de las otras mutaciones, el 23% tenía otras mutaciones y aquí sí que fue significativa la diferencia a favor de panitumumab, con un hazard ratio de 0,6, 66, 0,03 de P y 3 meses en subida de la mediana. En cambio, en los que tienen otras mutaciones, de nuevo, no hay beneficio, incluso tiende a haber quizás algo mejores resultados con BEVA. Con estos datos, desde luego, parece claro, está totalmente claro que si hemos de tratar a un paciente con panitumumab, cáncer colorectal metastático, hay que hacer mutaciones en K y en RAS, no deben tratarse los que tienen mutaciones y los que las tienen un beneficio claro con panitumumab. ¿Qué pasa con cetuximab? El análisis de las otras mutaciones de RAS se hizo con posterioridad, pero tenemos ya el análisis de 2 estudios randomizados, el FIRE3 y el OPUS, y el CRISTAL está a punto, pero no lo tenemos todavía sus resultados. FIRE3, primera línea, FOLFIRI-bevacizumab frente a FOLFIRI-cetuximab, 592 pacientes eran KRAS-G2 wild type, y de estos, un 16% tenían otras mutaciones en K o en RAS. Si nos centramos en estos pacientes que tenían otras mutaciones, KRAS wild type son 2, pero otras mutaciones, todos los objetivos de eficacia tienden a empeorar con cetuximab. La respuesta, que era el objetivo principal, es peor con cetuximab, aunque no sea estadísticamente significativo. La supervivencia libre de progresión es significativamente peor con cetuximab y la supervivencia tiende también a ser peor. En este subgrupo de
de otras mutaciones en RAS. Esto, desde luego, apunta a que también en cetuximab tiene un papel predictivo de falta de eficacia estas otras mutaciones, y esto se acabó de confirmar en el análisis del Opus recientemente comunicado. Había 179 pacientes KRAS-Son2 no mutado incluidos, fosfocetus y versus fosfos primera línea, supervivencia libre de progresión, que era el objetivo, era significativamente mayor en un KRAS-Son2 no mutado a favor del cetuximab, ya lo sabíamos. En este análisis que ahora se ha comunicado, el 31% de los pacientes traían otras mutaciones en KRAS, y un poco como siempre, cuando se selecciona mejores resultados, el hazard ratio pasa de 0,57 a 0,43, y en los que tienen otras mutaciones, aunque fueran KRAS-Son2 no mutado, no se benefician, incluso tienden a perjudicarse. Con esto, también recientemente, está pendiente el análisis de Crystal, que se iba a haber presentado, pero al final lo tendremos posiblemente dentro de poco. Pero se ha modificado también la ficha técnica recientemente del cetuximab, en el sentido de que para recibir cetuximab también hay que ser K y en RAS no mutado. ¿Qué técnicas tenemos para determinar estas mutaciones en RAS? Bueno, existen distintas técnicas, no voy a entrar en profundidad en ellas, simplemente decir que el desarrollo ha sido muy rápido para adaptarse a las nuevas necesidades, que la sensibilidad de las distintas técnicas no es la misma. Esto es el porcentaje de células que tiene que expresar la mutación para que la podamos detectar con la técnica. Así, con el estándar, que es la secuenciación Sanger, pues la sensibilidad es muy baja, 10-20%. Existen otras técnicas masivas, plataformas que posiblemente iremos viendo cada vez más, que mejoran mucho la sensibilidad. Pero secuenciación de Qiagen, que ya está a punto y que se está haciendo ya en muchos centros, buena sensibilidad, 5%. El test de transgenomics realmente no ha tenido una gran implantación, y la RT-PCR, que era lo que se venía haciendo con KRAS, con muy buena sensibilidad, un 1%, está ya prácticamente casi a punto para también hacer las DNRAS. Hay incluso técnicas de mucha sensibilidad, de alta sensibilidad, cuyo papel no está claro y que son más investigacionales, y que, por ejemplo, se están investigando en el fase 2 del TTD del Ultra. En cuanto al futuro, posiblemente podamos incluso seleccionar mejor los pacientes con otros biomarcadores, posiblemente podamos determinar en sangre estos biomarcadores, y es posible que tengamos que hacerlos de forma dinámica. ¿Qué otros biomarcadores? En la ruta de EGFR ya tenemos totalmente claro que las mutaciones en K y en RAS identifican pacientes que no se benefician. Estos son el 50% de los pacientes. Pero existen también otros posibles biomarcadores en la ruta. Solo voy a hablar de 4. Epirregulina, mutaciones BRAF, mutaciones PIK3CA y pérdida de expresión de PTEN. Estos 4 biomarcadores existen datos sugestivos, pueden ser útiles, pero no están ni demostrados ni validados, y a día de hoy no podemos utilizarlos en la clínica. Sería deseable un mayor desarrollo para seleccionar todavía mejor a los pacientes. Brevemente, BRAF. Tenemos en el New England comunicado el análisis según BRAF, solo había 53 pacientes, esto limita las conclusiones, pero bueno, parece que tiene un claro valor pronóstico adverso, van peor, pero no está claro el valor predictivo, no está claro que no se beneficien con panitumumab. De hecho, hay una tendencia clara, por ejemplo, a un beneficio en supervivencia libre de progresión. Algo muy similar se vio con cetuximab en este análisis conjunto del Crystal y el Opus, claro valor pronóstico adverso, pero no está claro que sea predictivo. Es posible que haya un beneficio con cetuximab. Aunque tenemos, en cambio, otros estudios que no han visto ningún beneficio con monoclonales anti-EGFR cuando BRAF está mutado. Voy a dejar aquí una interrogación. Yo creo que no están suficientemente claros los datos en cuanto a BRAF. Mutaciones PIK3CA, parece que las que pueden tener valor predictivo de resistencia anti-EGFR son las del exon 20, no las del exon 9. Así lo sugiere este metaanálisis. Nivel de expresión del ligando, existen varios estudios, quizás a mí uno de los que me parece más claro es este, hecho sobre el de estudio de tercera línea, cetuximab en tratamiento solo de soporte. Ya sabíamos que solo se beneficiaban los KRAS wild-type, pero dentro de estos pacientes, pues el subgrupo de pacientes con nivel de expresión baja de epirregulina, que es el 40%, parece que se benefician menos que aquellos que tienen un nivel alto de expresión de epirregulina. Y pérdida de expresión de PTEN, también tenemos varios estudios, tenemos este metaanálisis, que el 28% de los pacientes que tienen pérdida de expresión de PTEN se benefician, parece, menos de monoclonales anti-EGFR, tanto si miramos a todos los pacientes como si nos ceñimos a los KRAS-Son2 wild-type. Repito, todo es investigacional. De estos 4, ninguno es estándar. Desde luego sería muy interesante determinar los biomarcadores en sangre, y RAS en concreto tenemos ya estudios que sugieren que tanto en células tumorales circulantes como en DNA libre circulante tumoral la correlación con el estatus de KRAS en el tumor es muy buena, por encima del 90%. Y posiblemente en un futuro no muy lejano lo podamos hacer y lo hagamos en sangre. Esto además permitiría hacerlo de forma dinámica, lo cual puede ser importante porque tenemos estas 2 publicaciones del Nacho y del 2012, posiblemente todos conozcan, como pacientes que inicialmente eran RAS wild-type, cuando les damos tratamientos con monoclonales anti-EGFR, en un 38% en uno de los estudios, 60% en el otro, aparecen
mutaciones en RAS a lo largo del tratamiento, con una mediana de tiempo de 5 o 6 meses, y que por los estudios dinámicos se ha llegado a la conclusión de que no son mutaciones que no estaban al principio, pero en muy pocas células indetectables, pero el tratamiento con monoclonales anti-IGFR ha seleccionado esos clones celulares. ¿Qué implicaciones puede tener esto en el tratamiento en el futuro? No se sabe, pero desde luego sería interesante investigarlo. Y a partir de ahora voy a hablar sobre secuencia óptima de biológicos en cáncer colorectal metastático. Y es un aspecto que yo creo que ya todos sabemos, que hay un gran debate aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de secuencia? ¿Por qué no los podemos combinar? Porque parece que lo más interesante habría sido combinar ambos, ¿no? Aparentemente no tendría por qué haber antagonismos entre ellos y podría haber incluso sinergias, pero en el PACE se vio como a quimioterapia bevacizumab, cuando le añadíamos panitumumab, empeorábamos claramente los resultados. Y algo similar vio el Cairo 2. Cuando a selos bevacizumab le añadíamos cetuximab, empeoraban los resultados. No sabemos por qué, pero hay un antagonismo. Y tenemos que plantearnos si hemos de usar ambos biológicos, hacerlo de forma secuencial. ¿Y cuál es la mejor secuencia? El ideal sería un estudio puro secuencial, que sería que viera un biológico seguido del otro en un brazo versus el otro seguido del uno. Es decir, que ambas líneas de tratamiento fueran objeto del estudio. No tenemos tales estudios. Lo que tenemos son estudios en los que se ha randomizado en la primera línea a uno u otro biológico y luego sucede, porque es práctica habitual, que a la progresión muchos pacientes reciben el otro biológico, pero ya lo reciben fuera del estudio. Bueno, tenemos dos estudios con resultados comunicados de este estilo. El PIC, que randomiza a Folfospan versus Folfos-Beva en primera línea. Como he dicho ya, solo metía pacientes KRAS exon 2 no mutado, pero dado que en estos momentos solo nos planteamos usar PANI en los que tienen K y NRAS no mutado, es la población que yo creo que es interesante ver qué datos hay, ¿no? Había un total de 170 pacientes analizados. Vimos cómo el objetivo principal, supervivencia libre y progresión, salía significativamente mejor con panitumumab. La respuesta, que era un objetivo secundario, algo mejor con PANI, pero no llega a ser significativa. Y en la supervivencia, que era un objetivo secundario, pues las curvas desde el principio tienden a ser algo mejor con panitumumab, pero se separan sobre todo a partir del mes 18. Y se separan de una manera que parece bastante clara. De hecho, la mediana pasa de 28,9 a 41,3 meses, es decir, 12,4 meses más, un hazard ratio de 0,63 y la P se queda en 0,05 seguramente porque son solo 170 pacientes. Porque con este grado de separación, si se confirma como pacientes, seguro que alcanzaba la significación. Esta separación de curvas a partir del mes 18, lo que parece que hay que fijarse mucho qué pasa en las líneas posteriores, ¿no? No tenemos muchos datos, los vamos a tener y de hecho se va a mandar para ASCO un análisis más profundo de qué es lo que sucede tras la progresión. Lo que sí que sabemos es qué porcentaje de pacientes reciben el otro biológico tras la progresión y eso está balanceado. En torno al 40% en ambos brazos reciben el otro biológico tras la progresión. El otro estudio randomizado del que tenemos resultados con cetuximab es el FIRE3. El FIRE3 randomiza a folfiricetus versus folfiribeva, primera línea. Nos focalizamos en la población que nos interesa, K y NRAS no mutado, 342 pacientes. Y el objetivo principal era la respuesta. En esta población la respuesta tiende a ser algo mayor con cetuxi, pero no significativo. La supervivencia libre de progresión es un objetivo secundario clavada, las líneas son totalmente superponibles en los dos brazos, pero de nuevo en supervivencia nos encontramos la sorpresa, agradable, pero sorpresa, ¿no? Que es que a partir del mes 18 las curvas empiezan a separarse y parece que están bastante separadas. De hecho, la mediana sube 25,6 a 33,1 meses, 7 meses y medio más, y el hazard ratio aquí, que hay a muchos pacientes, sale significativo 0,7 P001. De nuevo, habría que ver qué pasa tras la progresión, nos faltan datos, hemos de esperar por ellos, sabemos qué porcentaje de pacientes recibieron los distintos tratamientos posibles tras la progresión y, lo más importante, que en torno al 45% de ambos brazos recibieron el otro biológico tras la progresión, es decir, no había desequilibrios en este aspecto. ¿Qué hacemos? Nos hemos encontrado lo que no nos esperábamos. Podemos tirarlo o podemos intentar a ver qué es, ¿no? Desde luego hay problemas metodológicos muy importantes. Ni PIC ni FIRE3 tenían supervivencia como objetivo principal. El PIC era supervivencia libre de progresión, además es un fase randomizado que no está diseñado ni para comparar los brazos en supervivencia libre de progresión, no digo nada en supervivencia. El FIRE3 su objetivo era respuesta. Los objetivos propios de la primera línea son o nulos o poco brillantes. En respuesta, en los dos estudios igual, en supervivencia libre de progresión, el PIC, una discreta aumento en supervivencia libre de progresión, el FIRE3, supervivencia libre de progresión exactamente igual. Pero chico, sin embargo, y contra toda la lógica, parece que se nos separan las curvas en dos estudios de forma similar. Y es a partir de los 18 meses. ¿A qué se debe esto? Puede ser el azar, la casualidad. No, el azar no suele apuntar siempre en la misma dirección en dos estudios, pero puede ser, desde luego. Puede ser que algo pase en la primera línea que condicione todo luego, la profundidad o la rapidez de la respuesta.
puede ser que pase algo que no sabemos en la segunda línea. Puede haber desbalances, puede haber diferencias en las características de los pacientes. Necesitamos, de luego, más datos. Pero también puede ser que exista alguna razón biológica que justifique que un biológico delante del otro funcione mejor que el otro delante del uno. ¿Por qué? No lo sabemos. Como no sabemos por qué hay un antagonismo, habrá que investigarlo, ¿no? Y, desde luego, hay que tener más datos. Y, en este sentido, pues el CALGB, desde luego, está siendo esperado pues como agua de mayo. Esperamos sus resultados, como esperamos abrir aquí el regalo a ver qué tiene, ¿no? ¿Por qué pensamos que el CALGB, con 2.900 pacientes, KRAS wild-type, randomizando a beva, quimio versus cetus y quimio, sí que a lo mejor nos aclara cuál es la mejor secuencia? Su objetivo es la supervivencia. En el 2014 posiblemente tendremos resultados, quizás en ASCO no todos, sino parte, pero a lo largo del 2014 posiblemente todos. Para concluir, en cuanto a selección de pacientes, hay que reconocer que en el desarrollo de panitumumab se ha creído en la idea de que una mejor selección de pacientes es una muy buena manera de mejorar los resultados. Hasta el 2013 seleccionábamos para tratamiento con anti-EGFR a ese 60% de pacientes que tenían KRAS 2 no mutado, y a partir del 2013 les seleccionamos mejor. Ahora tienen que tener K y NRAS no mutado, son ya solo el 50% de los pacientes, 1 de cada 6 de los de antes ha caído, pero el beneficio es más claro. Y en el futuro pensamos que otros biomarcadores podrían también ayudarnos a seleccionar aún mejor, que posiblemente lo podríamos hacer incluso en sangre y posiblemente lo podemos hacer incluso de forma dinámica. Secuencia de biológicos. Tenemos 2 estudios con muchos problemas metodológicos, el PIC y el FAR3, que sugieren que puede haber una posible ventaja en supervivencia en la secuencia anti-EGFR bevacizumab en los pacientes K y NRAS no mutado, pero estamos esperando a que el CALGB nos aclare la situación, ver si cuando hablamos el votorio, cuando veamos los resultados, el premio sea que realmente nos aclaramos cuál es la secuencia. Y la verdad es que hasta que no abramos el envoltorio no vamos a saber lo que hay dentro. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Queremos felicitar a los 3 ponentes porque se han clavado el tiempo. Tenemos 10 minutos para preguntas. Lo haremos quizás primero para el primer ponente y luego segundo el tercero. Preguntas para el doctor Muñoz Langa, de anemia y neutropenia. Si no tenéis preguntas, me permitirás que haga un comentario y luego otra pregunta, porque es bastante relevante a la charla. Sabéis que la FDA, cuando se dieron las señales de alarma con las eritropoyetinas, impuso a las 2 compañías americanas, tanto Amgen como a Johnson & Johnson o Janssen, que hiciese un estudio de seguridad de las eritropoyetinas. La de Johnson & Johnson, yo soy parte del comité de seguimiento de seguridad, 2 americanos y 2 europeos, y tuvimos una reunión en París. Obviamente no puedo decir los resultados, esto es extremadamente confidencial, pero sí puedo decir que el estudio se acaba este año, finalmente, después como unos 8 años de llevarlo, 2.500 personas de todo el mundo, y sí que puedo decir, si no estaría cerrado el estudio, que no hay señales de alarma en ninguno de los 2 brazos. Eso es muy importante. Esperamos a acabar el estudio y quizás las publicaciones al final de este año. Por lo que respecta a Amgen, hay 3.000 enfermos con cáncer de pulmón. El de Johnson & Johnson es de mama, el de Amgen es de cáncer de pulmón. El reclutamiento va muy bien y los estudios tendremos acabados posiblemente a finales del año que viene. No sé cuándo la FDA se va a postular, hasta que salgan los estudios, pero en principio todo es muy esperanzador que la seguridad puede ser que no esté afectada, ¿no? Y la pregunta que viene a colación de esto es, sé que tú sabes la respuesta, José, dinos la última versión de los receptores de eritropoyetina. ¿Cómo está? ¿Si está enterrado ya o hay algo vivo todavía? Yo creo que de los receptores, con las 2 publicaciones que hubo en el 2011, creo que se cerró. Hay 2 publicaciones que intentaron averiguar, en primer lugar, si habían receptores en las células tumorales y si esos receptores eran funcionales, es decir, si una vez activados podían haber una activación de downstream de las vías metabólicas. Y en esos 2 ensayos se observó que la presencia de receptor de eritropoyetina en las células tumorales o no existe o es muy baja, y en aquellas líneas celulares en las que se demostró una baja concentración de receptor no se vio
con estudios de fosforilización de PI3K y de AKT y de Merck, no se observó ninguna fosforilización cuando se cultivaron estas células junto con eritropoyetina, con lo cual pues parece ser que receptores en células tumorales o no lo hay o la concentración es muy baja y que aunque hayan en los estudios que se ha cultivado con células o con tejidos que se ha cultivado con eritropoyetinas no se consigue detectar ninguna fosforilización de vías downstreams de las vías metabólicas. Totalmente de acuerdo. Hay un trabajo que ha salido hace poco en PLOS ONE con tejido fresco y parafinado con unos 100 tantos tumores utilizando un anticuerpo monoclonal y también es negativo. Por tanto, en la comunidad científica la cuestión de los receptores es una cuestión del pasado, un artefacto por utilizar un anticuerpo policlonal, ¿no? Sí. ¿Me permites algo también importante que tú has dicho? Me gusta mucho tu presentación, muy actualizada, y las transfusiones. La FDA está tan preocupada por la cuestión de las transfusiones porque hay más señales de alarma en las transfusiones que en las eritropoyetinas, que hace 3 años puso en marcha un estudio prospectivo de seguridad de las transfusiones. El resultado posiblemente lo tenemos a finales de este año. Eso es importante, ¿no? Porque el resultado es que la fotografía que estoy enseñando de los globos rojos, que parece un plato de pasta italiana, esto es, nos lo dio el doctor Hoffman, que es el chairman de esa comisión de transfusiones. Por lo tanto, en este campo es importante. Por lo tanto, las eritropoyetinas parece ser ahora son seguras, ¿no? Y ahora no quiero hacer una cosa con la otra. Y hay que ir con mucho cuidado con las transfusiones. Y con eso acabo. De hecho, fíjate, si hay preocupación en Estados Unidos que las guías de la NCCN este año por primera vez ponen un warning de que aumenta la tasa de procesos tromboembólicos y hay una posibilidad de disminución de la supervivencia y eso ya se aparece ya en las guías de este año. A ver, pues vamos ahora al segundo ponente, al doctor García Sáenz, que nos ha hablado de denosumab. Falta café, ¿no? En la audiencia. Yo sí que quería hacer un comentario y una pregunta. Perdón. Buenos días. Muchas gracias a todos. Perdón, porque yo quería preguntar al doctor Muñoz Langa. Y era qué se sabe sobre la relación entre el aranés, la epoetina alfa, y la aplasia de células rojas, la aplasia total de células rojas. Porque según en mi corta experiencia tengo entendido, sobre todo con los hematólogos, están reportados ya varios casos, no sé si hay algún estudio, pero me parece que hay un poquito de alarma en ese tema. Sí, gracias. Hace unos años hubo una alarma porque en el cambio de fabricación, no del Aranep, sino de la epoetina alfa de Eprex, el cambio de comercialización, no sé qué producto utilizaron, que empezaron a haber reacciones, empezaron a haber aplasias. Y esto hizo y obligó el FDA a las dos compañías a hacer estudios exhaustivos a ver qué estaba ocurriendo. Y al final se averiguó que la tasa real de aplasias era prácticamente para todas las eritropoyetinas, incluso la epoetin beta, era más o menos la misma, es muy baja y realmente probablemente sea por algún proceso autoinmune que está ahí como una reacción más, pero la tasa es tan baja que este problema realmente ya no ha preocupado nuevamente. Es decir, puede que algún paciente, pero fíjate que son muchísimos los millones de pacientes tratados con eritropoyetinas y la tasa creo que estaba en 0,1 o 0,001%, una cosa así, no recuerdo exactamente bien. Porque esto sí que lo hablamos, pero hace 10 años, es decir, que hablamos de esto. Pero hoy en día no es un problema lo de la aplasia. Es una reacción infrecuente, pero con el uso de cualquier eritropoyetina, de cualquiera. Ahora sí, tenemos 2 minutejos para cada uno de los ponentes. Para el doctor García Sáenz, en denosumab. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Y si no, sé que el doctor Martín tiene alguna. Pues tenemos poco tiempo. Si no hay ninguna, yo quería preguntarle su opinión sobre el hecho de que, teniendo un producto químico previo al glifosfonato, que es un producto burdo, poco sofisticado, que genera reacciones alérgicas agudas, que produce fiebre, que produce problemas renales, que hay que monitorizar la función renal, y habiendo demostrado que un producto totalmente innovador, una proteína de diana dirigida contra el mediador del ciclo vicioso de destrucción ósea por metástasis, un producto que no precisa acceso venoso, que no precisa controles renales,
que es más eficaz, además, y que probablemente es costo eficaz porque reduce el número de eventos a largo plazo. ¿Cómo es posible que todavía estemos discutiendo cuál es lo mejor y muchos hospitales de Madrid, por ejemplo, no tengan en su cartera de servicios el medicamento de denosumab? ¿Me estoy perdiendo algo o no entiendo o tengo que hacer algún tipo de reflexión? Y no es caro, además, no es caro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? La verdad es que comparto contigo toda la apreciación. Que si tenemos un medicamento con una tecnología punta, novedosa, que reduce hospital de día, que es de administración subcutánea, que no precisa una enfermera, una monitorización, y tenemos un producto que es más eficaz, que no es que sea igual, es que se reduce los eventos esqueléticos. Y es cierto que ahora con el genérico de ácido zoledrónico se ha reducido el precio de manera muy significativa, pero eso es en costes farmacológicos directos, que en costes indirectos un evento esquelético de una rehabilitación como comentamos esta mañana, con traumatológica, una radioterapia antiálgica, una fractura patológica, una invalidez, interfiere la calidad de vida. De tal manera que de no tener tratamientos dirigidos al hueso, se redujo con clodronato inicialmente los eventos esqueléticos, hubo un beneficio importante con ácido zoledrónico y ahora estamos a más, una reducción del 20% en el retraso a primera. Entonces, comparto contigo que tampoco entendemos, no es un fármaco que suponga un impacto inaceptable dentro de lo que es un presupuesto, teniendo en cuenta que repercute en funcionalidad, en calidad de vida, se administra cada 28 o 30 días. No estoy de acuerdo contigo, Miguel. Bien, tenemos una última pregunta. Una última pregunta para el doctor Fernando Rivera de Santander. Sí, el doctor Díaz Rubio. Bueno, yo primero felicitar a todos los ponentes que han estado magníficamente. En relación con la presentación de Fernando Rivera, pues indudablemente todos estamos en ascuas, ¿no? Esperando ese gran estudio que se va a presentar probablemente en Chicago, ¿no? Yo creo que es un estudio que en todo caso no va a contestar a la mayor, ¿no? Es decir, es posible que incluso confirme los resultados existentes. Pero eso no nos va a decir el motivo por el cual un anti-EGFR, cuando se da en segunda línea, es mucho menos eficaz que dado en primera línea, que para mi modo de ver es probablemente el discurso principal del motivo de que la secuenciación con anti-EGFR antes y bevacizumab después sea diferente, ¿no? ¿Y por qué? Tú lo has comentado ahí, porque a lo largo del tiempo los tumores son heterogéneos, los tumores son evolutivos. Estamos tomando conceptos muy estáticos, nada dinámicos y realmente pues a lo largo del proceso de la enfermedad los tumores van mutando y en este caso pues indudablemente ya conocemos que hasta un 60-70% de pacientes tratados previamente con anti-EGFR tienen mutaciones posteriores en KRAS, ¿verdad? Pero es muy posible también que eso ocurra con los pacientes que han sido tratados previamente con bevacizumab, porque se van seleccionando clones y los clones que sabemos que están mutados tienen una mayor resistencia en general a todos los tratamientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente lo que tendremos que ir a ver es haciendo biopsias líquidas, haciendo análisis de KRAS en célula tumoral, en DNA tumoral en sangre, para saber en cada momento si estamos tratando un tipo de paciente u otro, ¿no? Porque probablemente yo creo que la respuesta finalmente esté ahí. En el futuro habrá que hacer biopsias líquidas y no conformarnos con el resultado del KRAS, que puede ser del momento del diagnóstico de la enfermedad diseminada, también puede ser que lo tengamos del momento en que fue diagnosticado con una enfermedad localizada a lo mejor un año y medio antes, ¿no? Yo creo que tenemos que evolucionar y de esa manera podríamos tener un tratamiento más racional, ¿eh? Un comentario a tu magnífica exposición. Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que por ahí va claramente el camino. ¿Hay alguna pregunta de audiencia o para el doctor Rivera, para alguien de la mesa? Si no, lo hemos clavado, ¿eh? Nos tenéis que aplaudir por haberlo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Muchas gracias.